Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Fangio, puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos para compartir Fangio, la leyenda, un nuevo episodio. Terminábamos en este sector del Museo Fangio el programa pasado contándoles de aquel año 1941. Juan Manuel Fangio campeón, año del debut de Juan Gálvez, el máximo ganador que ha tenido el turismo de carretera. Y en este episodio nos vamos a meter en el año 1942, un año conflictivo, un año difícil, porque iba a haber un par de carreras y todo se iba a interrumpir por la Segunda Guerra Mundial. El inicio de 1942 comenzó marcando un poco lo que iría a suceder en el resto de la temporada. El desabastecimiento de productos derivados del petróleo comenzaba a hackear las competencias de automovilismo en la República Argentina. La falta de neumáticos, la falta de combustible, iba generando que hubiese una merma en la cantidad de participantes. A pesar de ello, la CDA del Automóvil Club Argentino decidió apoyar el desarrollo del Gran Premio del Sur, organizado por una comisión de vecinos de Esquel para recorrer un circuito de caminos principalmente de la Patagonia Argentina y del sur de Chile. 7.192 kilómetros el total del recorrido para este Gran Premio. Sería de la partida Juan Manuel Fangio con su Chevrolet verde 1940, en esta ocasión con la mecánica, primera vez que iba a competir de esta manera, con la mecánica de su hermano Rubén Renato Toto Fangio. Lo acompañaría Elizalde en esta carrera. Este Gran Premio comenzó ya con las complicaciones del estado del tiempo. La lluvia acompañó el lanzamiento que se produciría en Mercedes en aquella primera etapa rumbo a General Pico La Pampa. Comenzaba a desandarse esta competencia, varios autos comenzaban a tener complicaciones y era en definitiva Oscar Gálvez el que se iba a quedar con la primera etapa. En la segunda de las etapas iba a imprimir mayor ritmo Juan Manuel Fangio para ser el ganador. La lucha Fangio-Gálvez se seguía manteniendo como había sido en las temporadas anteriores. Oscar ganando la primera etapa, la segunda para el Chueco de Balcarce, que por haber sido tercero en la primera, en la que llegaba con el problema del radiador, igualmente empezaba a encabezar la general. Había un retraso de Oscar Gálvez, pero iban a seguir dando batalla hasta la última etapa. Luego vendrían algunos inconvenientes, caminos desastrosos, las lluvias que iban generando cada vez mayor complicación y en los caminos patagónicos la piedra suelta, el ripio también generaban roturas por caso de algunos parabrisas. Igualmente cada vez era la menor cantidad de autos que iba quedando porque las roturas eran varias. La pelea estaba centrada ahora con Esteban Fernandino al frente en esta competencia. Se iban alternando las etapas, los distintos protagonistas de la marca Ford. Juan Manuel Fangio trataba de mantenerse. Un problema mecánico lo retrasaba, lo resolvían con su experiencia de mecánico con una ollita, hicieron un parche en el motor porque una biela había hecho un agujero en el bloque. Parece mentira, ¿no? Pero así todo pudieron seguir en competencia para llegar a recuperarse y estar entrando después de alguna reparación un poco más fina a la última etapa con chances de ganarla. Y la iba a ganar en una puja importante. Era Fernandino el que regulaba la carrera para quedarse con el triunfo en aquel Gran Premio,
Gálvez, Fangio peleaban palmo a palmo la última etapa que iba a quedar en poder del valcarceño. En este Gran Premio, Fernandino se quedaba con la victoria, Gálvez era quinto, Juan Manuel Fangio era décimo. Al arribar y tras la competencia, tal cual lo describe muy bien el libro de las 200 carreras oficiales de Fangio, bueno, él mismo decía: fue una carrera muy dura, tuve la posibilidad de contar con la mecánica de mi hermano. En la última parte tuve la posibilidad de pasar muchos autos, de recuperarme y hasta de ganar la última etapa. No gané el Gran Premio, pero para mí es como si lo hubiese ganado. A pesar del desabastecimiento, el 2 de abril de 1942 se iba a correr la primera edición de la carrera Mar y Sierras, largada desde Mar del Plata, pasando también por las serranías de Tandil y de Balcarce. Esa competencia se largó a las 6 de la mañana desde Camet hacia el norte, en la ciudad de Mar del Plata. Era de noche, había niebla, pero también se levantaba polvo del camino. Juan Manuel Fangio quería marcar la posición de Alcuaz, un hombre de la zona, que largaba en la posición número 1 y que conocía bien los caminos. Así aceleró desde el principio tratando de buscar la manera de darle alcance y tenerlo a vista. Con el 5 había largado Juan Gálvez, a quien podía superar camino a Villa Gesell. De Villa Gesell a Las Armas, Alcuaz era el que marcaba el ritmo. De Las Armas a Ayacucho volvía a hacer una diferencia al valcarceño, pero esta se acortaba cuando tomaban rumbo a Balcarce. 20 segundos era la diferencia entre el primero y el segundo al arribar al pueblo de Balcarce. De aquí hacia Tandil pudo acortar todavía las diferencias, llegando a 10 segundos, y cuando llegaron a González Chávez estaban prácticamente empatados. Ya en el camino rumbo a Tres Arroyos, la pelea era palmo a palmo entre Alcuaz y Juan Manuel Fangio. Pero al momento de acercarse a Energía, ya en el regreso, al pasar por un pantano, Juan Manuel Fangio rompe la hoja maestra de sus elásticos y pierde la estabilidad en su Chevrolet. Pero Alcuaz no la tendría toda fácil porque ya comenzaba a tener un problema en la caja de cambios. En Necochea se iba a llevar a cabo un momento de descanso y de reparaciones. Juan Manuel Fangio, utilizando la hoja maestra que llevaban aquí adelante del auto, hacía el recambio y la posibilidad de continuar en carrera. Alcuaz, en vez de desarmar la caja, decidieron ver si podían sacar el pedacito de metal que estaba en el interior. No pudieron hacerlo y eso iba a provocar el abandono de este piloto a poco de haberse largado la última etapa de esta competencia. 934 kilómetros para llegar desde Mar del Plata nuevamente a Mar del Plata, habiendo hecho este recorrido por el interior de la provincia de Buenos Aires. El último tramo fue solamente para manejar la diferencia. Victoria de Juan Manuel Fangio en la primera edición de la Mar y Sierras con este Chevrolet verde 1940 con el número 16 acompañado por Alberto Elizalde. El segundo iba a ser Juan Gálvez, tercero Eusebio Marcilla. Lamentablemente sería la última competencia del año 1942, cuando tenía todo, ¿por qué no?, para haber sido nuevamente campeón con Chevrolet. Pero el Poder Ejecutivo Nacional daba a conocer a partir del 24 de abril que las competencias deportivas automovilísticas se suspendían en la República Argentina, fueran de cualquier índole y cualquiera fuese la organización que quisiera realizarla. Compartíamos la actividad de Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera con este Chevrolet en 1942, actividad que quedaba suspendida. Pasarían 5 años para estar nuevamente en competición. Vamos a ir ahora a la pausa. Tras la misma vamos a hablar de la historia de dos grandes rivales, Oscar y Juan Gálvez. En este segundo bloque vamos a hablar de los hermanos Gálvez. En varias oportunidades los fuimos mencionando. En primer lugar, Oscar, aquel que había nacido en 1913, 2 años después que Juan Manuel Fangio, y que comenzaba prácticamente a correr, al igual que el Chueco de Balcarce, a escondidas de su padre. El padre de los Gálvez, un mecánico de la ciudad de Buenos Aires, sus hijos, 5 varones. El tercero, Oscar Alfredo, quien comenzó con su hermano mayor a pergeñar esto de la idea de estar compitiendo. Primero en algunas carreras cuadreras también,
pero en el año 1937 se entusiasmaba con ser parte del Gran Premio Argentino de Carreteras y lo iba a hacer sobre un Ford 1935. Marca a la que representó y vaya que bien lo hizo. En 27 años compitió en 177 carreras, 43 victorias, 7 en grandes premios, 5 títulos y 6 subcampeonatos en el turismo de carretera, nada más ni nada menos. Superado por quién, por su hermano Juan, de él ya vamos a estar hablando. Pero Oscar no solamente iba a estar corriendo en el turismo de carretera como gran protagonista, comenzando aquel duelo con Juan Manuel Fangio, el de Balcarce, con Chevrolet, sino que también, decimos, fue un grande compitiendo a nivel internacional, con 5 victorias compitiendo en la mecánica internacional. Cuando venían estos grandes haces del automovilismo mundial a la República Argentina, Oscar Gálvez llegaba a ganarles como fue en aquella carrera de 1949 en el circuito de Palermo con un Alfa Romeo. También iba a participar en el año 1953 en la Fórmula 1 con una Maserati, ocupando la 5ª ubicación en carrera que ganaba Ascari en el Autódromo porteño, aquel que hoy lleva el nombre suyo y el de su hermano Juan. Mucho se ha dicho de la rivalidad entre los Gálvez y Fangio, por caso del Aguilucho. Pero bueno, ellos también han contado en algún momento de aquellas cosas compartidas. Rivalidad en pista, pero amistad fuera de la misma. Vamos a compartir algo de esto. Incluso el ingeniero Barragán tiene un lindo relato de lo que era esa visita que solían hacerle Oscar Gálvez y la gente que andaba con él al propio Chueco en su oficina. Hablamos de Juan Manuel Fangio, hablamos de los Gálvez, hablamos de una rivalidad, pero también de una amistad. Sí, Nos quedan los testimonios, muchos, de haberlos visto juntos. Sí. Por ejemplo, con el Aguilucho, Juan muere en el 63, ¿no? En aquel accidente en Olavarría. Pero digo, se profesaban ese respeto y esa admiración mutua, ¿no? Es como entender que uno necesitaba del otro para ser grande. Vos sabés que yo tuve la suerte de conocer a Richard Anthony Alexander, que era gerente de una empresa muy importante de Ford, de venta de autos, de concesionaria de Ford de Buenos Aires. Esa empresa, cuando Oscarcito Gálvez deja de correr, ¿no? En los años 62 creo que debe haber sido, no me acuerdo muy bien, yo no, ya digo, no soy hombre de automovilismo, pero supongo que puede haber sido en esa época, en la época anterior al accidente de su hermano, o por ahí. Entonces Anthony Alexander era el encargado desde la fábrica Ford de atenderlo en la concesionaria que él representaba, de atenderlo principalmente a Oscar Gálvez. Y Oscar Gálvez, cuando era llevado, ¿cómo le retribuían a su vez a él? Bueno, no era con Ford, con la fábrica, porque no era el interés de la fábrica, pero sí la venta de autos. Entonces él era el que probaba los autos con los clientes, tenerlo a Oscar Gálvez. Tener la figura autos del momento probándote el auto, sí. Bueno, esas cosas me contaba a mí me contaba Richard Anthony Alexander, que ahora murió hace muy poco tiempo, y yo le he querido mucho a ese muchacho, y tenía un antecedente inglés también, ese Alexander, y muy interesante, y mucho conocimiento también de autos. Ese que le preparó el último auto que se le hizo a Oscar Gálvez y que se utilizó acá en este museo de Balcarce, ese se lo compró, esa concesionaria, lo preparó todo Richard Alexander con Oscar Gálvez y lo hicieron andar en el país como si fuera un auto original de la época. No lo era un auto construido. Ese amor a Oscar Gálvez que le tenía la Ford, en los almanaques, en todas las cosas, en el caso de Alexander, tenía otra. Cuando ellos tenían que salir a cobrar algo como concesionaria, iban Alexander y Gálvez, Oscar. Pero ¿por dónde pasaban primero? Iban a la avenida Libertador, creo que el número 2424, si no recuerdo. Esa calle
que partía desde, podría decirse, de Figueroa Alcorta hasta Libertador, era una calle que hacía T en Libertador con la Mercedes-Benz. El segundo piso de Mercedes-Benz era el piso de Fangio. Y ellos iban ahí a Mercedes-Benz a todas las veces que salían a cobrar a saludarlo al Checo. Y me decía Alexander que le tocaban la puerta del privado porque subían por el ascensor del personal, tenía la autorización para hacerlo, de Mercedes-Benz, y le tocaban la puerta al Checo. El Checo los veía y le decía, pasen, desde adentro de su oficina, así como donde trataba con el periodismo o trataba con los negocios y con la gente de la empresa, también trataba con Oscar Gálvez y eso me contaba Alexander. Decíamos, tuvimos la suerte de recibirlo en Balcarce, ¿no? En varias oportunidades. A Oscarcito Gálvez. El gran Oscar Gálvez vino a Balcarce, firmó atendió a tantos aquí en el momento de la inauguración del museo. Había unas 10.000 personas dando vueltas alrededor del museo de Balcarce y después en un almuerzo que se hizo, no tantas personas, pues fue para solamente 1.800, pero todo eso fue consumido por Oscar. Y le preguntaba al periodismo, y están unas grabaciones que vale la pena escucharlas por televisión. Él le preguntaba, y cuando lo veía Fangio, ¿qué es lo que veía? Porque siempre ellos corrían y uno decía del otro, ¿dónde está? ¿Dónde anda? O cómo llegó, ¿no? Sí, ¿dónde anda Gálvez? Y el otro cuando llegaba decía, ¿dónde anda Fangio? Y así, ¿no? Entonces se controlaron entre ellos para saber cómo iba a hacer la carrera, la terminación de las etapas, lo que fuera. Usted empezó el camino junto con Juan Manuel Fangio y ahora está disfrutando todo esto. Casi junto, porque antes de correr yo, ya Juan corría. Porque un día fui a La Plata y lo vi correr y corría con un Ford. Empezó corriendo con Ford. Pero en el año 38 o 37 más o menos me vino a ver y me dijo, quiero buscar un auto. No, él corrió el 38 con Finocchietti. Y él vino a Buenos Aires a buscar, a ver si alguno le daba un Ford o un Chevrolet. Y como no se lo daban, me dijo, me voy a Balcarce a ver qué me dan. Y un amigo de él, un papero, le dio un Chevrolet. Y se armó, lo lindo es eso, se armó River y Boca, Ford y Chevrolet. Y así la hinchada discutía con nosotros. ¿Cuál era la mayor virtud que tenía conductivamente Juan Manuel Fangio en la opinión de Oscar Alfredo Gálvez? Bueno, él tenía garra. Primero buen físico, un físico de acero. Porque si en aquellos tiempos no tenía físico, no podía aguantar el corredor. Tenía físico, tenía garra. Era muy sagaz, conocía mucho el camino, porque un día recorrí la ruta, Urrutia, Fangio y yo, y vi cómo miraba el camino. Pero yo era porteño, yo no sabía. Pero él se guiaba por un árbol, dice, mira, ves aquel árbol, aquí hay este lomo. Y digo, ¿cómo sabe? Claro, yo era porteño, me tuve que ir haciendo. Era sensacional en todo, no le faltaba nada. ¿Algún punto débil de Fangio? Ninguno, no. Tenía garra. En el momento de jugarse se jugaba, que es lo que tiene que hacer un buen corredor. En el momento de jugarse lo he hablado con él. En el momento de jugarse te tenés que jugar. Si no te jugás, decís, o me mato o gano. Si no, perdés. Todo el gesto, toda la anécdota de Oscar Alfredo Gálvez. Para hablar de los Gálvez con propiedad le pedimos a un especialista, Carlos Alberto Legnani, este gran maestro, Caíto, que nos contara un poquito de esta historia, los Gálvez en el turismo de carretera y también de esa relación con Juan Manuel Fangio. El automovilismo argentino tiene un apellido más que ilustre, Gálvez, Oscar y Juan y Oscar. Comenzó el aguilucho, el mayor de los dos, Oscar Alfredo, y tuvo como acompañante en sus comienzos a su hermano Juancito, quien luego se independiza. Es el hombre más campeón de la historia del turismo de carretera y el ganador de mayor cantidad de pruebas disputadas. Pero la historia de esto es saber que los Gálvez eran tan populares que no podían salir a la calle. Por ejemplo, Juan iba a una heladería de un amigo con su familia y tenía que esconderse fuera del lugar donde estaba la gente para poder comer un helado tranquilo, porque en su defecto no podía lograrlo.
el aguilucho, por aquellos años, considero en forma personal que fue el piloto más convocante y más ídolo del automovilismo deportivo argentino. Su forma de ser, su espontaneidad, su claridad. Y los dos, Gálvez, Oscar por un lado, Juan por el otro. Juan debuta en las 1000 millas, que gana Juan Manuel Fangio, el querido y recordado Chueco, y sale segundo Juancito en su debut, las 1000 millas que organizaba el Avellaneda Automóvil Club. Y ese auto lo preparaba Juan en su casa, en la calle Donato Álvarez de la capital federal. Y Oscar Alfredo hacía lo propio en su domicilio, que era en la calle Concordia, también de nuestra capital. Apellido ilustre, 2 pilotos excepcionales, 2 deportistas cabales, 2 hombres y un apellido que hizo historia. Hizo historia y seguirá haciéndolo dentro del automovilismo por todo lo que significaron Oscar y Juan Carlos. Este es el Café Flecha de Plata en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, lugar de encuentro de muchos amigos, como los de la Asociación Amigos de los Autos Antiguos de Balcarce. Un grupo de amigos que tenemos la agrupación de autos antiguos, somos 14. Hay Forá, hay Chevrolet, hay autos antiguos y hay clásicos. Autos clásicos también, sí. Sergio, como decíamos, ¿no? Siempre mencionamos a gran Carlitos Bianchini. Carlitos Bianchini fue un poco el propulsor, ¿no? Sí, bueno, yo hace 1 año y medio que estoy en la agrupación. Yo cuando empecé ya, bueno, Carlos ya no estaba más con nosotros. Pero bueno, Jorge ya hace bastante, más o menos la agrupación debe tener 10, 11 años o más. 10, 11 años más tiene, sí. Yo fui uno de los primeros con Carlitos Bianchini, con Corbalán y Colabelli. ¿Y suelen reunirse en el café del Todos los miércoles tomamos el café. Bien, apasionados, sí. Participan habitualmente en encuentros. La verdad que es algo que nos gusta, tratamos de participar en los eventos, en los colegios, donde nos llamen. Sergio, ¿con qué te uniste? Yo tengo un Forá modelo 31, que lo compré hace más o menos 7 años, y ahora hace 6 meses compré otro modelo 29, que así que bueno, tengo 2, pero bueno, vamos a quedar con uno, el otro lo tenemos a la venta. Y Forá somos 3 Forá, sí. Y después hay un Chevrolet 29 que es de Colabelli, un Fiat 1100, un Chevrolet 34 que es de Roberto Barreiro. De Barreiro. Y después otro Chevrolet 46. De Roberto Barreiro. Y el Chevrolet 34 de Petaca. Nosotros lo tenemos como Petaca, ¿sí? Contanos un poquito de esta camioneta. Esta camioneta me la regaló mi hijo, toda sin terminar. La había empezado a hacer Sergio Molica y después la volvimos, yo la hice toda nueva, toda. Le hice motor, le hice caja de diferencial, todo nuevo, todo. Pintura le hice 2 veces, porque no me gustaba como había quedado y le hice 2 veces. El tapizado me lo hizo Roberto Barreiro y después la terminamos. 5 años me llevó a hacer. Bien, y hoy la joyita de la casa. Sí, la verdad que sí, es mi tesoro. Nos estábamos olvidando de Sergio Mojica, que trabaja acá en el museo, claro, que tiene una réplica de la Santa Milonguita, que bueno, es una de las más conocidas por ahí cuando hacemos desfile o vamos a agrupaciones que nos invitan, llevamos la Santa Milonguita, ¿no? Asociación Amigos Autos Antiguos de Balcarce, ¿no? Exactamente. Largo, pero sí. De un lindo grupo que habitualmente Fiesta del Automovilismo o cualquier otro evento están siempre estamos colaborando. Fiesta de Automovilismo. Ahora viene la Expo, la Educoagro. Ahí vamos todos. También hacemos pruebas de regularidad, que generalmente vienen autos de afuera, de Tandil, de Mar del Plata, han venido autos de Lobería, de Miramar, sí, de Cañuelas. ¿Cuál es la respuesta de la gente o qué les dicen? Y la gente siempre, a donde va te piden para sacarse fotos y todo, ¿viste? Porque es una cosa que llama la atención, al que le gusta por lo menos. Generalmente la gente
de mayor edad, por ahí le trae recuerdos, que Sí, es la gente que más se acerca a ver los autos y por ahí le trae por ahí recuerdos Pero es algo muy de lindo, su muy época, lindo, ¿no? sí. Con su flecha de plata. Compartíamos de esta manera esta linda nota con los amigos de la Asociación Autos Antiguos de Balcarce, que nos mostraban sus unidades y su pasión por los fierros, la que despuntan también en la fiesta del automovilismo o aquí dentro del museo. Con ellos nos despedimos y Dios mediante nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Padre e hijo, su leyenda contará.